Bien, estamos en contacto con Daniel Roera, que pertenece obviamente al Partido Justicialista de la Ciudad de La Baulalle, es integrante de, podríamos decir, la mesa ejecutora del, del partido en el área específicamente de prensa. Hemos recurrido a él, podríamos haber recurrido a cualquiera de los otros dirigentes, pero bueno, consideramos que él nos puede de alguna manera llevar a una reflexión en este día tan especial. Estamos hablando del 17 de octubre, fecha fundacional, podríamos decir, del Partido Justicialista, Partido Peronista. Eh, ha tenido, por supuesto, un nombre inaugural, podríamos decir, o un nombre fundacional, pero siempre se lo ha conocido de esta manera. Por lo tanto, esta es una fecha muy cara, quizás la más importante. Hay varias, por supuesto, que el justicialismo tiene dentro de sus efemérides y de su calendario para recordar, pero esta es la más importante. Y en estos momentos, en este momento tan especial, sea en el lugar que sea de la República Argentina, eh, hay que ver qué es lo que piensan los justicialistas de su partido, de lo que pasa hoy por hoy en el país, si se está realmente unido, si hay lealtad al partido, cuál es la opinión de los dirigentes a lo largo y ancho de la Argentina y qué es lo que piensan los dirigentes de nuestro pago chico, podríamos decir. Lo vamos a saludar a Daniel Rueda. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? Rubén, muchas gracias. Buenas tardes, que ande bien. Muy bien. Cuénteme, ¿qué es para los dirigentes en este momento del Partido Justicialista celebrar el Día de la Lealtad, el día fundacional de su partido, el día en que la masa obrera se revela en ese momento tan histórico, dirigido por un líder tan importante como Juan Domingo Perón? Mira, para nosotros no solamente que es un día conmemorativo, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, Sí. sino un acto de reflexión también, ¿no es cierto? Un hecho Ujú. histórico que trascendió el horizonte y las fronteras del propio peronismo, porque si bien se destaca el movimiento obrero, este movimiento del 17 de octubre tiene base unos cuantos días antes y un tiempo antes, hablando de lo histórico, ¿no? Ujú. Y una confluencia de distintas agrupaciones políticas y fuerzas públicas y políticas también, que tiene que ver desde los militares hasta el empresariado y la fuerza obrera industrializada particularmente. Que la fuerza obrera industrializada fue la que tomó protagonismo en el momento en que el país era agroexportador y se estaba con una incipiente industrialización. Ese parámetro, digamos, es cuando surge este movimiento, surge este Día de la Lealtad, que todos conocemos porque, bueno, una vez detenido Perón, la gente se moviliza. Perón había trabajado desde el 43 hasta el 45 como secretario de Trabajo y Previsión, después vicepresidente, y siempre dándole posibilidades al obrero, dejando de ser de Secretaría de Trabajo para el Ministerio, y un sinnúmero de hechos históricos que te comento que se estudian hasta el día de hoy en Sí. distintos niveles de educación superior y universitario, Ujú. no como el hecho de un movimiento peronista, sino sí la formación del movimiento peronista, el partido peronista que conocemos hoy, sino el hecho histórico de el cambio significativo de lo que fue el país en su momento, a lo que es hoy por Ujú. hoy. Después, las miradas que podemos tener en el transcurso de estos 77 años han sido muchas veces ambivalentes, y el Ujú. partido se ha seguido sosteniendo independientemente de sus dirigentes, algunos dirigentes que eh, arriaron las banderas del peronismo, porque podemos decirlo, tenemos que reconocer que muchos dirigentes no representaron realmente el peronismo, Mm. que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio partido y es una mirada retrospectiva, de reflexión hacia adentro, Sí. que tenemos que mirar a qué dirigentes elegimos como partido, a Ujú. qué dirigentes nos van a representar como partido, y a raíz de toda esa reflexión, esa mirada hacia adentro, es que tenemos que identificar qué vamos a hacer y qué parte de la historia vamos a formar nosotros como pueblo, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos hacer para modificar aquella historia? La historia no Claro. podemos, en este tipo de casos, reformular de ahora en adelante, si se quiere.
claro. Ahora, Roera, usted vio que es muy cierto esto que dice usted, del tema de mirar para adentro y decir, bueno, qué está bien, qué está mal. Siempre yo he escuchado de parte del justicialismo, del peronismo, decir que es un movimiento ante todo y que como tal, obviamente fluctúa, va, viene, tiene vida permanentemente, es decir, no es una cosa estanca y no se ha quedado en el pasado, podríamos decir. Pero siempre tienen como únicos referentes, a diferencia por ejemplo, de otro partido histórico como es el radicalismo, dos referentes, que son Perón y Evita, o Evita y Perón. Y después todo Exacto. lo demás es una circunstancia. No es que son próceres a respetar, como pasa con, por ejemplo, como el radicalismo, sin temor a las comparaciones, ni mucho menos. No, Pero no, por supuesto. por ejemplo, el radicalismo lo tiene desde Alem, pasando por Irigoyen, Ilía, Balbín, qué sé yo, un montón de dirigentes que realmente los entronizan. Son muchos. Pero acá solamente se quedaron en Perón y Evita. Y el resto es como que tienen que todavía rendir cuentas ante la historia. Es así, ¿no? Y la historia es así, a mi modesto entender, y la Mm, historia, a ver, nos jugará y juzgará a aquellos dirigentes. A ver, nosotros estamos hablando de 77 años, que en la historia prácticamente nada. Con 200 ujú, años de democracia prácticamente es nada. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Muchas veces nos mm, olvidamos lo que nos costó la democracia y por ahí se sí, magnifica y se entroniza personajes que pueden llegar a destruir el sistema democrático. Llámese Milei, sin mm, ir más lejos, mm, personas que proponen hasta la venta de órganos y hay gente que todavía dice, bueno, sería lo ideal para un país como esto, que bueno, claro, evidentemente eh, te lo pongo como ejemplo porque me parece que sería lo peor que nos puede llegar a pasar, claro, sí, con sí. nombre y apellido. Ujú, Pero desde nuestra mirada, mirando del peronismo, tenemos dos referentes y nuestra guía estructural, a ver, nuestra columna vertebral es Perón. Después, Perón y Eva. Después, todos los dirigentes que han ido surgiendo, ujú, evidentemente no van a poder estar, no sé si te digo a la altura de Perón, porque fue el creador y sí, el que llevó adelante la universalización de los derechos. ujú, Va a costar mucho poder conseguir, ujú, encontrar dentro del peronismo algún dirigente que pueda llegar a estar a la altura de Perón y Eva Perón. sí. Y además hay otra Que cosa, Roera. También es cierto que dentro de estas dos grandes figuras, también hay gente que se inclina más por uno que por otro. Hay más gente digamos, dentro del justicialismo, más justicialistas que se inclinan más por Perón y que siguen teniendo a esa gran figura siempre presente, y otros por Evita, y es como que pareciera que lo olvidan a Perón y lo dejan de lado. Pasa esto también, ¿no? Son muy fuertes son las figuras. miradas, Claro, porque son muy fuertes son las dos miradas. figuras. Sí, 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 son miradas, inclusive, fíjate que Perón lo que trabaja mucho es no solamente lo que es trabajo, Uh -huh, sino lo que es producción. uh -huh, Uno leyendo la historia como profe de historia y uh bueno, un poco enamorado de la materia de historia argentina, historia de América, -huh, nos focalizamos mucho en su mandato y qué es lo que hizo él desde su lugar como ministro de guerra, como ministro de trabajo, como que manejaba inclusive lo que era parte de economía, la industrialización, y tuvo que ver mucho con el tema de lo que te repito, la industrialización del país y lo que llevó a generar un montón de trabajo. uh -huh, No es casual el polo industrial de la provincia de Córdoba, no es casual uh -huh, eh, sí, sí. la industrialización de lugares como el puerto de Rosario, Uh -huh. lugares estratégicos, eso lo llevó adelante Perón desde su gobierno. Y además sí, perdón, sí, Y Eva está muy identificada con las conquistas sociales, claro. con la conquista de los trabajadores, los derechos de las mujeres, el Ujú, derecho a votar, que era sí, una sí. cosa que era totalmente impensada Mm, hace 70 años atrás. sí, sí, sí. Entonces, conquistas que hoy todos creemos totalmente superadas, lo creemos totalmente superadas porque es así, Ujú, y no se dimensiona esa verdadera conquista, no se dimensiona lo que se logró, ujú, no solamente cambiar la matriz productiva de ser un país agroexportador a ser un país industrializado, que es lo que hasta el día de hoy se está luchando, sí, sí. sino que la conquista de derechos universales, o sea, el derecho a la universalidad a ver, del salario mínimo vital y móvil, del sueldo anual Ujú, complementario, de las sí, vacaciones sí. pagas,
las Ujú, obras sociales. Entonces, muchísimas cosas que nosotros lo consideramos como un derecho ya adquirido, ujú, que es un derecho adquirido universalizado, que no es solamente para los peronistas, es ujú. para todo el país. Entonces, Sí, esto lo consideramos un hecho histórico, más allá claro, seguro. de Más allá nuestra de la propia ideología. estirpe, ¿no? Claro, más allá de la Exactamente, ideología. Son exactamente, hechos históricos. exacto, Y, exactamente. y a propósito de esto, ¿no? Bueno, la Bulaye, yo siempre digo que la Bulaye particularmente tiene el paso del gobierno peronista, no sé si fue del primero o del segundo, pero de la primera etapa del peronismo, tiene marcado a fuego con dos hechos fundamentales, la construcción del hospital y la construcción de una escuela. Son, son los famosos edificios, yo siempre lo resalto, los famosos edificios del justicialismo, del peronismo, del gobierno Sí, sí, peronista. No por sí, sí, nada el busto de Perón y el nombre de la calle están frente al hospital, no es una casualidad eso. Esto es no así. es una casualidad, no es una casualidad. La Baulalle, entre otras ciudades del interior, estuvo contemplada también Uh para hacer -huh. obra pública. No te olvides Sí, que sí, Perón fue un gran constructor de escuelas en así es. detrimento de aquellas personas que dicen que el peronismo quiere a la gente analfabeta. Sí. Entonces, Ajá. yo siempre hago una comparación en el estudio que damos con los chicos cuando damos clase, Sí. la cantidad de libros que se producían en la década del 30, la Ujú. cantidad de libros que se producían en la década del 40 y la cantidad de libros que se producían en la década del 50. Mira. Entonces, desde ahí vos tenés un parámetro de la cantidad de producción de libros Ujú. y la cantidad de gente que comenzó a leer y la cantidad de gente que tuvo la posibilidad de acceder al colegio, la Mm. cantidad de gente que pudo acceder a la Universidad Nacional Pública Sí, en el sí. año 47, 48, cuando las universidades únicamente iba gente de la élite. Entonces, Ujú. cuando se da la posibilidad que el hija de un obrero vaya a una universidad, entonces, eso es una conquista enorme. Seguro. Ahora, ¿Qué Rueda, pensaban? cuando No? uno Sí, piensa, uno se pone a pensar en los hechos históricos, fantástico. El tema es que, bueno, eh, la forma de hacer las cosas hay veces son las discutibles. Y esto es lo que por ahí marca la diferencia y hay mucha gente que considera que el peronismo o el justicialismo hizo cosas que no estaban bien o no las hizo como las tenía que ser, o discuten la figura de Perón, de cómo hacía las cosas, de qué manera lo llevaba adelante, pero los hechos históricos están. Es decir, más allá que yo no estoy de acuerdo en cómo fue su doctrina, su forma de hacer las cosas están. sí, primero, obviamente, como decir, las cosas están. Y primero, fíjate quién tenías enfrente. Ajá, Enfrente, en el claro. 45 tenías a Braden, era el embajador de Estados Unidos Uh -huh, que acompañó a la Unión Democrática quiso, que enfrentó en definitiva, uh que -huh, unió, por ejemplo, Unión Cívica Radical con el Partido Conservador y el Partido Comunista para derrotar a Perón. uh Entonces, -huh, enfrente no tenía un nene de pecho, perdóname la claro. expresión. Eran tiempos Estaban peleando la difíciles. compu Eran tiempos Uh difíciles, -huh, a ver, no hay que ir tan lejos, la gente era muy fanático, tanto más fanático que ahora, sí. y estaba en juego, se estaba disputando como hasta el día de hoy, Uh pero hoy -huh, con otras formas, si se quiere, factores de poder y la división o la repartija uh de -huh, la ganancia del Estado. Entonces teníamos un país riquísimo, pero un pueblo recontra pobre. uh -huh, Entonces había que diversificar o repartir mejor la torta, como decía Perón. uh -huh, Entonces había un enfrentamiento contra aquellos grandes productores, grandes empresarios, aquellas 1000 familias que estaban en esas manzanas de Recoleta. Y bueno, había que enfrentarse con eso. Por eso muchas veces la forma, uno no va ahí con una flor a decirle, dame el pedazo de tu torta. Entonces, claro. sin justificar la agresividad o lo que fuera, Uh -huh, pero enfrente no tenías una uh señorita -huh. Sí, este, sí, sí. con las manos esperando que a ver Sí, cómo recontra. atadas. Enfrente hay, Claro. claro, enfrente tenías a tipos muy Uh poderosos, -huh, empresarios industriales que pertenecían a la oligarquía, que sí. bueno, Sí. los nombres Más que en el arco político, la cosa pasaba por otro lado, digamos, el enemigo era otro, no pasaba tanto por el lo arco que pasa, político. lo que pasa es que lo político trasciende Uh porque -huh, primero son poderosos económicamente y después se transforman en claro, políticos. es cierto. Entonces, Sí. primero, sin ir más lejos, en la Baulalle teníamos un jefe político que era poderoso económicamente, y estamos hablando de lo que era en su momento Pedro Estanguet.
Pedro Sí. Sangüesa como jefe político era Ujú. poderoso económicamente, entonces pasó a ser poderoso político porque el tipo era poderoso económicamente y su cliente no tenía mucho que ver con eso. Entonces, Sí. Lo estoy perdiendo, Robera, no sé por qué, pero a ahí ver, está, ahí está mejor. ahí está. Bueno, Eh, no es casual que el poder político fuera de la sí, mano, como en la actualidad el poder político va de la mano con el poder económico. sí. Ahora, No es casual. digo, ¿no? Hoy por hoy, a esta altura de las circunstancias, ¿cómo están las cosas? Por ejemplo, en la Boulache, cuando hablamos del Día de la Lealtad, estamos hablando de lealtad hacia, obviamente, ¿qué cosa? A un partido, a un líder, a una figura. ¿A qué se le rinde homenaje hoy? Mira, nosotros el Día de Lealtad es el Día de Lealtad al peronismo, a aquel Sí. líder. Ujú. Después se pueden mimetizar un montón de cosas. Líderes, en nuestro partido tenemos uno solo y lideresa una sola, que fue Eva Perón o Juan Perón. Sí. Después existen y existieron distintos líderes, pero ya te repito, no están a la altura, ni creo que vayan a estar a la altura de nuestro Ujú. creador o nuestro dirigente Pero hay nacional. hay Bueno, una gran división hoy por hoy, ¿no, Roera, en el justicialismo? no sé si necesariamente divisiones, son distintos matices. Lo que pasa es que cuando empieza a generarse esta situación, a ver, ¿cómo te digo? De que se avecinan las elecciones provinciales. Ujú. En el medio seguramente va a haber una elección nacional. Sí. Y después de la selección nacional va a haber una elección municipal. Es como que no puede ser indiferente nadie. Ujú. Entonces, dentro de nuestro partido local están todas las ideas y las versiones, si se quiere, del partido peronista con sus matices. Ujú. Lo que pasa es que tarde o temprano eso, bueno, va a salir a la flor y decir, bueno, ¿de qué lado vas a estar? Ujú. ¿En la provincia o qué lado va a estar en la nación? Nosotros apostamos y apuntamos a que en la ciudad estemos todos juntos. Ujú. Entonces, el objetivo local que es nuestro, que no nos tiene que separar para nada, por lo menos lo que nosotros lo que visualizamos, es que Ujú. tiene que ser nuestro objetivo principal es la Casa Blanca que está enfrente de la plaza. Ujú. Después la mirada provincial, cada uno tendrá su mirada, la mirada Sí. nacional, cada uno tendrá la suya, Ajá. pero no tenemos que desviarnos de ese objetivo que por lo menos hasta ahora lo llevamos consensuado. Claro, yo lo Entonces, pregunto eso más que todo porque históricamente uno ve que hasta cierto momento de la historia todo el mundo estaba encolumnado detrás de una figura. Después de que esa figura sí, desaparece, la cosa es como que se desmadró, que cada uno hizo lo suyo. Pero mientras existió y esa figura, porque después no hubo ningún otro líder que encolumnara al justicialismo, yo no recuerdo esto. Es más, por ahí uno pensó que Menem en su momento lo podía llegar a hacer y resulta que los traicionó bastante mal al justicialismo. Pero bueno, sí, 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 es sí, sí, así, sí, sí, sí. porque también a Pero veces eso, pasan esas cosas. sí, indudablemente pasó lo mismo en su momento con la gente del kirchnerismo, que parecía que en su momento Sí, representaban a todo el peronismo, hasta resulta que, bueno, no representó a todo el peronismo, exacto, por eso claro. están por eso están esos matices, Matices, sí. pero no es por reprochar nada a nadie, No, esto no. es, cada uno tiene su posición, tiene su fundamento por qué está en tal o cual sector, pero no perder la mirada en que somos profundamente peronistas y sin dejar de mirar al otro, porque Ujú. como compañeros que somos, entendemos que, a ver, el famoso dicho peronista, qué mejor compañero que tener un peronista que otro peronista. Exacto. Eh, Muchas veces en la Sí. práctica eso no se da, pero bueno, tratamos en lo posible de que dejar de lado esas diferencias, por lo menos lo que estamos trabajando acá en la Baulalle, Ujú. dejar de lado diferencias a la cual nosotros no podemos llegar a modificar absolutamente nada, sino desde nuestro lugar no tenemos acceso a tomar de ese tipo de decisiones para que modificar la postura de tal o cual persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, juntarnos entre nosotros, eh, solucionar problemas que pueda llegar a haber, si es que los hubo, y bueno, mirar en un futuro y tratar de ofrecer Ujú. a nuestro futuro electorado local una propuesta superadora a la que hay tiene hoy por hoy, ¿no es cierto? Seguro. Le hago una última pregunta. Usted es profesor de Sí, historia, me dijo. Bien. sí, señor. Es docente activo en estos momentos. Sí, ¿Se sí. hace adoctrinamiento en las escuelas? Séame sincero, por favor. No. Mira, ando en varios colegios y no veo un No lo ve. adoctrinamiento. A ver, lo que yo noto que por ahí se confunde adoctrinar con formar. Mm. Y cuando uno adoctrina, forma.
a ver, uno necesita, el otro día charlando con un colega suyo, me Mm, decía del adoctrinamiento en la matemática, en la lengua. Hay cosas mm, que son muy estructurales, básicas, estructurales básicas para el razonamiento y la parte cognitiva del niño. Por eso mm, muchos dicen que adoctrinar, por ejemplo, las tablas de multiplicación, por decirlo. Hay mm. cosas que son básicas que sí o sí el niño tiene que tener, Y niño, sí, niño, adolescente. sí. Digo en lengua, digo en matemático, digo en literatura. El adoctrinamiento, cuando uno puede llegar a decir que uno baja línea, si es Mm, esa la palabra, la puede identificar en las ciencias sociales, pero no puede ser particularmente en historia. ujú, Pero la currículum oficial es muy clara, el material que te ofrece el Estado es muy claro, no permite de alguna forma porque están bien marcadas, a ver, no sé si la posición, pero se trata de ser lo más objetivo posible en lo que es historia. sí. Lo que pasa es que sí puede ser objetivo la bibliografía, pero no objetivo el historiador. En todo caso, la subjetividad de cada profesor depende de cada uno. Como Ujú, sujetos distintos que somos, cada uno le puede poner una impronta a cada párrafo, a cada título o a cada bibliografía. Pero en lo que es secundario, eh, inclusive terciario, te diría, a nivel superior, en que también soy parte de un sí. plantel, no. Uno elige el material a estudiar, y en mi caso particular trato de elegir dos autores que sean, eh, de miradas distintas, por ejemplo, para que el mismo docente o futuro docente pueda Ujú, identificar y sacar su propia conclusión en un solo hecho. ujú. Entonces, la mirada distinta de dos autores en un solo hecho, el futuro docente va a estar, con un espíritu crítico sobre ese propio hecho. No sé si Perfecto. pude, No, pude no, no. explicarme bien. Perfectamente, perfectamente. Le Pero agradezco. adoctrinamiento yo no creo que exista, no, Bueno, eso no, está bien. eventualmente no lo creo, la verdad que no. Es un tema permanentemente está en el candelero, como se dice habitualmente últimamente. Por eso se lo Sí, preguntaba, porque usted es un docente sí, y sí, para colmo de historia, así que es un tema sí, sí. que puede llegar Yo a lo que ser los invito, importante de aclararlo. es muy importante es bueno que lo preguntes. Yo lo que siempre lo digo desde mi punto de vista personal, inclusive con varios docentes y colegas, Ujú, ¿no? Que profesores de historia, de geografía, de alguna ciencia social. eh, yo noto que la mayoría de los profes te invitan al diálogo, al debate, y se permite el ida y vuelta. ujú, En un formato prácticamente de seminario, se permite la discrepancia, eh, independientemente de la conclusión, ¿no? Que la conclusión la saque cada adolescente, cada niño, pero esa generación, ese espíritu crítico, esa pregunta, siempre el por qué, ujú. es lo que nosotros tratamos de hacer, el por qué, Claro, siempre buscar el por qué, está muy bien. y que no se queden con que nosotros que estamos al frente de un aula, somos los que la sabemos. En todo caso, estamos transmitiendo, haciendo una transposición didáctica de un libro que nos ha dado el Estado. Ujú. Rovira, le agradezco mucho, muy amable por comunicarse y comunicarnos. Muy amable. Al contrario, que tenga una buena jornada, que ande Muchas muy bien. gracias. Adiós. Igualmente para usted. Hasta la Hoy la próxima. energía solar es tu mejor opción. Si estás pensando en agua caliente, instala un termotanque solar y ahorra hasta un 80% del uso gas. Si lo tuyo son las casillas, motorhome o puestos rurales, tenemos un sistema que abastece heladera, luz y TV. También instalamos generadores solares de acuerdo a la demanda de energía del cliente. San Miguel Solar, pioneros en asesoramiento, venta e instalación de energía solar, termotanques solares, paneles fotovoltaicos, baterías, bombeo solar, inversores y todo lo necesario para empezar a recorrer el camino del ahorro y las energías limpias. Contactanos por WhatsApp al 3382 461 257. San Miguel Solar, Santa Rosa 250, Rufino, Santa Fe. Hoy estamos recorriendo las opiniones de dirigentes del justicialismo, que por diferentes circunstancias están ubicados en distintos espacios políticos o sectores políticos. Antes se llamaban sectores internos en los partidos, hoy se llaman espacios. Y en este caso vamos a hablar con otro dirigente importante, departamental, del sur cordobés, afincado en la Uglaye, que es Gabriel Ledesma.
a quien lo vamos a saludar y agradecerle como siempre que nos atienda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo anda? Muy buenos días para usted, para toda su audiencia. Un gusto hablar con usted nuevamente. Igualmente, igualmente. Mire, lo estamos contactando porque, bueno, hoy es un día muy especial, es el Día de la Lealtad peronista, justicialista, y un poco lo que estamos consultando es cómo los dirigentes de este tiempo ven en la distancia lo que es hoy el movimiento justicialista, el partido justicialista. Si existe como tal, si todavía hay respeto por sus figuras y si después de Perón y Evita para abajo no hay más nada, es decir, puede haber dirigentes, puede haber líderes, pero no hay las figuras rectoras, podríamos decir, como fueron Perón y Evita, por ejemplo, a quienes de alguna manera obedecer desde el punto de vista doctrinario. Eso es un poco lo que estamos preguntando en este día, que es un día muy particular porque es el día fundacional del Partido Justicialista. ¿Cuál es su pensamiento sobre esto, Gabriel? Así es, bueno, muy amplio Es muy para amplio. contestar bastante, así que Sí. vamos a ver Vamos por qué parte arrancamos. Vamos por el principio, Sí. decían algunos. Sí. Como usted bien mencionó, un 17 de octubre dábamos nacimiento desde el corazón a lo que fue el peronismo luego. Ese nacimiento se vio impulsado por las masas, por los trabajadores que reconocían en la figura de Perón. En aquel entonces se había desempeñado como secretario de Trabajo, como una de las figuras que por fin miraban hacia los sectores más vulnerables que tenía Argentina, en esa Argentina que se levantaba ante el mundo como el granero del mundo, en esa Argentina tan desigual, en esa Argentina que tenía el trabajo de los argentinos casi muy parecido a lo que era la esclavitud casi, ¿no? Hay un informe que lo leí hace muchísimo tiempo, cuando era más joven también, y empezaba a dar los primeros pasos en la militancia, de un ministro de gobierno de los años 30, que daba cuentas de cuál era la situación del interior del país, y se sorprendía porque se encontraba con trabajadores que él decía que eran prácticamente esclavos en el campo de los grandes exportadores, ¿no? Que inclusive cobraban su salario con una moneda que estaban obligados a cambiarla en las despensas del mismo patrón. Y resulta que nunca llegaban a quedar al día porque consumían, y a precios obviamente muy altos, más de lo que ellos ganaban en el mes. Era una rueda penosa para el país. Bueno, Perón, desde su humilde lugar, empieza a mirar este sector, esta masa trabajadora oprimida, y empieza a tirar un par de palas para ellos, como dicen vulgarmente, ¿no? Y empieza a reconocerle ciertos derechos, cierta dignidad que fue, por ejemplo, entre otras cosas, y lo que vino después también, ¿no? Salarios un poquito más dignos, el proteger al peón rural, vacaciones, aguinaldo, y cuantas cosas más. Cosa que cuando los militares de aquel momento se dieron cuenta que estaba Perón siendo muy reconocido por el pueblo y que era un mal ejemplo, deciden encarcelarlo, ajusticiarlo y llevárselo. Es así como esta masa de trabajadores se levantan y empiezan a pedir por aquel hombre que por primera vez los había mirado y les había dado un poco de dignidad. Ahí nace nuestro 17 de octubre de forma espontánea en la plaza pidiendo por su líder. Creo que desde aquel entonces que se funda nuestro partido hasta el día de hoy, hemos tenido, por supuesto, muchas idas y venidas. Esa era otra de las preguntas que usted me hacía, que si teníamos después de la figura de Perón representantes dignos. Bueno, Perón, además de dejarnos una gestión de gobierno que hoy, justamente cuando estábamos en el acto temprano en el ingreso de la Bulaya, donde tiene su busto el general,
de fondo nos acompañaba ese gran hospital, Sí, ese gran sí, hospital así es. que fue parte de los planes quinquenales de Perón, Ujú. junto con tantas escuelas, tantas represas y tantas obras en Córdoba. Puntualmente nosotros acá tenemos hasta la escuela de aviones, que Claro, apareció en la época de sí, Perón. sí. Perón lo dijo, cuando yo llegué al poder no producíamos ni siquiera un palillo y me voy dejando astilleros y produciendo vehículos propios, aviones propios, tecnología, ciencia. Todo eso se desarrolló durante la gestión de Perón. También se empezó a desarrollar aquella pequeña industria que empieza a transformar los productos primarios, para Sí. convertirlos o exportarlos en todo caso con un poco Ujú. de industria, ¿no? Eso Claro. es, que el trabajo no se vaya. Ujú. Yo creo que sí, después de Perón, y ahí respondo a la pregunta, nosotros tuvimos eh, un gobierno que también puso la mirada sobre esas banderas, la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. La soberanía política, cuando Néstor Carlos Kirchner decide pagar y expulsar de alguna manera el Fondo Monetario Internacional de nuestro país, logra soberanía política porque a partir de esa medida el país empieza a tomar sus propias decisiones, para bien o para mal, pero eran las propias, ¿no? Ujú. Tenemos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que otra vez levantó la bandera de la justicia social, y eso lo vemos en programas que hasta el día de hoy siguen vigentes, como el salario universal por hijo, jubilar a nuestras mujeres que habían trabajado durante muchos años como amas de casa y no se les había reconocido, ¿no? El Ujú. salario en ese momento más alto en dólares de Latinoamérica. Entonces yo creo que sí, después de Perón y Evita, tuvimos 12 años de muy buenos gobiernos peronistas que nosotros creemos que fueron los de Néstor Ujú. y de Cristina. Claro. Y ahí saltamos a Menem, que no lo quieren ni ver ni en figurita los peronistas. Bueno, ahí tenemos que hacer yo particularmente tengo una opinión fundada Ajá. sobre eso. Yo creo que después de haber recuperado con el peronismo, después de haber recuperado trenes, después de haber Sí, recuperado empresas claves para el desarrollo del país, me cuesta ver en el claro, gobierno de Menem claro. las banderas y la doctrina peronista, ¿no? Porque hizo todo lo contrario, que fue otra vez privatizar lo que nos había costado. Pero Seguro. bueno, esa es una mirada mía, Sí, comprendo que hay no, compañeros y está bien. compañeras que ven Está de otra bien, forma, está ¿no? bien. No digo, pero como todos los partidos políticos, y fundamentalmente estos partidos tradicionales o históricos, como el caso del Partido Justicialista o a lo mejor el Partido Radical, son partidos políticos que por su larga historia tienen en el medio algunas personas que obviamente no son consideradas, prefieren no acordarse o los sacan de la lista de alguna manera, porque sucede, porque han cometido errores que no se los han perdonado, sinceramente. Aunque más allá de Sí, esto, dentro de todo, a Menem, no sé si se lo perdonaron, pero eh, tampoco se lo reclamaron. exactamente. Bueno, Claro. creo que como partido nosotros también tenemos que aprender de esas cosas y poner la lupa en lo que... Mira, esto no se aleja mucho de lo que nos sucede actualmente Ajá. a nosotros y dentro de lo que es el peronismo. Sí. Como Perón decía, yo tenía un perro que le llamaba Perón, me parece, yo decía Perón y él venía. Eh, Mira vos. no todos los que se dicen peronistas, no todos los que se dicen peronistas son Son peronistas en peronistas. gestión. Ujú. El peronismo creo que se tiene que medir en gestión, en las banderas, Ajá. que son esas tres, en nuestras 20 verdades, y en cuanto miramos al pueblo para gobernar. En realidad, gobernar solamente, y digo solamente, porque no significa que no haya que mirar sectores, hay que Ujú. mirar todos los sectores, pero gobernar mirando solamente un sector o dos sectores, dejando a la gente afuera, no es Ujú. peronismo. Como Seguro. dijo Está Máximo bien. Kirchner, Sí. que es uno de mis referentes, Ujú. los números en el país tienen que cerrar, ¿cómo que no? Pero con la gente adentro. Ujú. Si los números del país los cerramos, si cerramos la macro, pero la mayoría de la gente la está pasando mal o no llega a fin de mes, Ujú. eso ya es un síntoma de que no estamos en el mejor peronismo o que algo Por hay que eso ajustar. me resulta hoy importante preguntarle esto, Gabriel. Fíjese que a nivel nacional, cuando uno habla
del Día de la Lealtad se supone que es la lealtad o a un líder o a una doctrina, a un partido político, pero no precisamente a los líderes de este tiempo, porque hoy, por ejemplo, tenemos 3 actos que se han realizado en la República Argentina, en diferentes lugares, y en los 3 actos yo tengo, digamos, mis dudas de que se apoye, por ejemplo, al actual gobierno de Alberto Fernández. Y por el otro lado, si venimos a lo local, ustedes hicieron un acto hoy y a la noche hay otro acto diferente que lo organiza el Partido Justicialista. Yo no sé si hay una unidad en la lealtad. Bien, está muy buena la pregunta y la reflexión también. Estamos llenos de dichos, ¿no? Cuando el peronismo discute, se está reproduciendo, dicen, ¿no? No No la nos está sabía esa, está peleando. buena. Cuando nosotros empezamos a discutir, no estamos peleando, estamos reproduciéndonos. No, está bien la observación que usted hace respecto a los distintos actos que se llevan a cabo en distintas partes del país. El acto central Sí. en Córdoba, por mencionarlo también, por Sí. parte nuestra, es el que lleva a cabo nuestra diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves, junto Sí. a Eduardo Fernández y junto a Pablo Carro. En Córdoba, en Buenos Aires también. Bueno, nuestro gobierno actualmente se compone de un frente. Dentro del frente hay distintas miradas, distintas maneras de llevar a cabo las políticas. Las metas son las mismas, pero las miradas son distintas. Es sano, me parece, la discusión. Lo que tenemos bien en claro, más allá de todas estas diferencias y estos tamices, es que nosotros sabemos que el límite que tenemos es la derecha. Nosotros creemos que esa derecha que vino a gobernar en la gestión anterior, que en su cabeza estaba el expresidente Mauricio Macri, encontró un piso muy alto de derechos y de bienestar de los trabajadores. Que después de pandemia, después de guerra, ese piso alto que tenían los trabajadores, obviamente que quedó mucho más bajo que el que dejó Cristina. Y hoy creemos que si vuelve nuevamente a gobernar la derecha, va a ser mucho más destructiva, porque aún nos está costando recuperarnos en términos de salario, en términos de oportunidades, en términos de economía, de lo que fue la pandemia y después lo que fue la guerra, que también nos golpeó muchísimo. Así que nosotros sí discutimos entre nosotros las formas, pero todos, cuando nos sentamos en una mesa a poner estas diferencias, concluimos en una misma cosa. Hay que discutir el peronismo hacia adentro. Está bueno tener estas distintas miradas, pero todos sabemos que el camino y la salida siempre es la unidad, y eso hay que garantizarlo. Garantizado eso, damos todas las discusiones. Todos los compañeros y todas las compañeras tienen derecho a querer ser, a querer participar, a pretender representar. Eso está bien, eso es saludable en una democracia, pero también sabemos la responsabilidad que tenemos a la hora de construir las nuevas realidades que nos permitan garantizarle la felicidad al pueblo. Usted sabe, Gabriel, que como decía usted perfectamente, estamos llenos de frases, y una de las tantas frases que hay y que caracteriza obviamente al Partido Justicialista con respecto al resto de los partidos políticos es que los justicialistas siempre lavan los trapos sucios adentro y para afuera salen todos juntos y son muy, digamos, muy solidarios entre compañeros, obviamente utilizando la palabra que los identifica, son muy solidarios. Es una diferencia que hay y que uno nota cuando hace el análisis político del partido con respecto al resto. Al final salen todos juntos. Para adentro se matan, pero para afuera salen todos juntos y son muy de defenderse entre compañeros y no abandonarlos. Esto es una característica que tiene el Partido Justicialista. Es una característica que se ha aprendido a lo largo de la historia, porque es este partido que cuando gobernó le bombardearon casa de gobierno, es este partido que estuvo proscripto durante muchísimo tiempo, es este partido que tuvo a su líder, a su máximo líder, sin poder regresar al país durante muchísimo tiempo.
con nosotros han sido súper violentos. Entonces nosotros también tenemos una construcción que se transmite históricamente. Hay muchas de estas cosas que yo le estoy comentando que yo no las viví, pero no hace falta que las haya vivido, con estudiarlas, con que me la transmitieran mis compañeros y compañeras con mucha más historia que yo, me basta para comprenderlas. Y de eso tiene que haber un aprendizaje. Hoy creo, y permítame que lo mencione ahora, porque me parece fundamental entender el contexto histórico en el que estamos. Hoy nosotros sentimos que desde parte de la oposición se nos han corrido los límites del debate. Hoy me parece que se cruzó una línea desde que se intentó matar a una vicepresidenta que porque no me gusta, porque no representa, la quise liquidar. Me parece que este concepto, el solo pensarlo, ¿no?, de ganar los debates o de ganar los espacios aniquilando al otro, es muy dañino para nuestro país. Y nosotros desde 1983 en adelante tenemos un pacto democrático de que esas cosas no se pueden suceder, así no se pueden resolver las cosas en Argentina, de ninguna manera. Yo tengo miles, millones de diferencias con Macri, con Bullrich, con muchos de los políticos que yo considero que son de la derecha. Jamás, y lo digo en reuniones privadas y públicas, y nunca he escuchado tampoco en reuniones privadas ni públicas, que alguno de mis compañeros o compañeras piense que la solución fuese aniquilar al otro. Me parece que eso no es saludable. Y ahí digo, ¿qué falta nos hace de tener un radicalismo que se discuta hacia adentro y que sea una contraparte, una oposición sana con la cual debatir ideas? ¿Qué necesario se nos hace, don Ricardo Alfonsín? Me pienso en algunos momentos. Qué lindo sería tener una oposición a la altura para poder debatir conceptos, ideas, planes, y no estar todo el tiempo defendiéndote de chicanas, de falsos titulares, de carpetazos, de este tipo de violencia institucional que se lleva a los discursos y que después cualquier distraído o soncito se atreve a hacer cualquier cosa porque lo escucho o porque lo ve. Qué importante sería para nuestro país que sean fuertes los partidos políticos, que se den estas discusiones que nosotros damos a veces en el PJ, usted lo dice, distintos actos, distintos debates, distintas expresiones, pero todos sabemos dónde estamos, todos sabemos nuestros 20 verdades, nuestras banderas, nuestras historias, las conocemos muy bien y de ahí no nos movemos. Creemos que la solución del país viene por el peronismo y desde ahí damos el debate. Pero nos hace falta una oposición seria, una oposición sana, que también quiera lo mismo para poder contrarrestar cosas, que no se oponga por oponerse. Seguro. Gabriel, yo le agradezco muchísimo, ¿eh? Ha sido usted muy amable por atendernos en este día. No, por favor, le agradezco muchísimo a todos nuestros compañeros y a nuestras compañeras, llevarles el saludo y la felicitación, a trabajar juntos en unidad, a debatir, a no tenerle miedo a eso, contentos porque este peronismo que hoy está vigente ha traído y sigue trayendo un montón de obras y un montón de inversiones a nuestra localidad y a nuestro departamento. Así que muy contentos. Bien. Y a seguir adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Tu credencial APROS donde quiera que vayas. Porque con la nueva app la llevas con vos a todos lados. APROS, ahora más cerca tuyo.